Gracias por la sorpresa del domingo. Todavía estamos sorprendidamente sorprendidos. Gloria a Dios. Hermano, abra su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Y vamos a leer de los versículos 10 al 17. Vamos a leer, ahí vamos a estar meditando en esta noche. La palabra del Señor, rapidito la vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor en su palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la bendición, la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor. Pedimos que perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Pedimos, Señor, que nos limpies y que nos purifiques de toda inmundicia. Bendice, Señor, a este grupo de hijas e hijos tuyos, Señor. A toda la iglesia presente, Padre Celestial, y a todos mis hermanos y hermanas que están, Señor, en sintonía de este culto, Señor, a través de las redes sociales. Llega, Padre Celestial, hasta sus casas y lleva tu bendición hasta ese lugar, por favor, Señor. Especialmente aquellos que no pudieron venir. Pedimos, Señor, por la familia de mi hermana Jesús Ayala. Sabemos que hay una ancianita enfermita. Pedimos, Señor, que tú puedas poner esa mano poderosa sobre la vida de esa anciana, Señor, que está necesitando esa sanidad. Padre bello, gracias. Háblanos al corazón en esta noche. Instrúyenos a través de tu palabra. Lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el título de nuestro mensaje en esta noche le hemos titulado ¿vergüenza o regocijo? Ese es el título. Si usted se fija, hermano, el versículo 17 es el versículo clave que hemos tomado en esta preciosa noche. Dice: al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. De ahí viene el tema, el título del mensaje de esta noche, un mini mensaje, es cortito. Entonces se titula ¿vergüenza o regocijo? Hermanos, claramente está en ese versículo 17 que los que se avergonzaron fueron todos sus adversarios. Pero todo el pueblo, ¿cuánto pueblo de Dios ha venido en esta noche? Todo el pueblo de Dios, ese pueblo se regocija. Nos regocijamos en las cosas que Cristo Jesús hace. Esta era la oposición, hermano. En todo lugar hay oposición. En todos los gobiernos hay oposición, esté quien esté. El señor presidente anda de gira por Asia. Y bueno, creo yo que Dios le ha dado gracia y ha conseguido muchas cosas buenas para nuestro país. ¿Verdad? Lo último de este día, un estadio nacional y la purificación del agua del lago de Ilopango, o sea, potabilizar el agua, entre esas cosas.
Pero por ahí están los que hoy son oposición. Están hablando que dicen, no, si eso nosotros somos los que fuimos a hacer los trámites. Así dicen, ¿verdad? Siempre hay oposición. Lastimosamente. En la iglesia, hermanos, igual. Hay una iglesia hermana nuestra, vamos a hablar de nosotros, de los Taber, aquí por la zona de Ciudad Arce. Muchos ya la conocimos porque un día fuimos a evangelizar por ahí. Y por ahí nos damos cuenta parece que les robaron el sonido ya como que es la tercera vez. Y se sospecha que hay un hermano que se congregaba ahí. Se sospecha, a mí no me lo confirmaron, ¿verdad? Mire, él fue, pero se sospecha porque las veces que han entrado no han violentado ventanas, no han violentado techo, no han violentado puertas, han entrado con llave. Entonces se sospecha que es esa persona que salió disgustada con el pastor y hoy es tercera vez que le roban el equipo de sonido, le roban las sillas, le robaron todo. La oposición. Esa es oposición. Conozco otro pastor amigo también, que hay un fulano que no es ni graduado, no es graduado, no es estudiado en el aspecto teológico. Y resulta que toda la vida ha sido oposición en esa iglesia. Son de los nuestros. Dice la palabra del Señor que los enemigos muchas veces están en la propia casa. Y este fulano, cuando es de ir a la iglesia central, no dice, él no, ahí no vamos. Y se expresa mal de nuestro pastor general, el actual, pastor general actual. Habla cosas, claro, cuando él habla inteligentemente, no graban los mensajes, para que no salga al aire y que no se den cuenta. Oposición. Allá en el tiempo de la Biblia, cuando Moisés andaba con el pueblo por el desierto, estaban unos fulanos por ahí que se llamaban Coré, Datán y Abirán, que era el partido de oposición que tenía Moisés. Y estos movían masas de gente, a tal grado que hubo mucha gente que se volteó y habían problemas en el desierto, hermano. Por eso es que Dios los hizo deambular por la tierra de Edom 40 años, para que todos los rebeldes de 20 años arriba se fueran muriendo. O sea, Dios hizo una purificación. Entonces, cuando hay oposición, hermano, esa gente que es opositora es la que detiene el avance del evangelio. Detiene el avance del evangelio. Mire, 40 años perdió el pueblo de Israel deambulando por el desierto por los opositores. Yo le doy gracias a Dios porque vamos nosotros por la misericordia del Señor sobre 22 años y hasta ahorita que Dios no ha permitido que suframos una división. Porque una división es cuando, digamos, un pastor se enoja, se va y se jala un puño de gente. Hasta hoy, en 22 años, no la hemos sufrido, gracias a Dios. Tenemos un equipo de trabajo con el cual nos reunimos mes a mes y llevamos a cabo las reuniones para tratar lo que vamos a realizar en el mes. De hecho, la reunión la tuvimos este domingo recién pasado, donde tratamos de hablar de las cosas que tenemos que implementar, los problemas, las dificultades que están dando, algunos hermanos que dan problemas y cómo resolver esos problemas. Pero ahí vamos, hermano, la llevamos bien. El equipo que tenemos ahora hay bastante armonía. Puede ser que en alguna reunión hay palabras un poquito subidas de tono, pero ya tenemos rato de no llegar a eso. Con personas en el pasado sí nos sucedió eso, pero hoy no, está bien, tranquila la cosa, sabemos llevarnos bien, hermano, ahí, así. Pero el mensaje de esta noche, ¿a favor de quién está usted? ¿Está a favor o en contra de nuestro Señor? Porque quiero decirle que todo aquel que está en contra ya perdió.
el señor que estaba en Bolivia, hermano, opositor al evangelio, había prohibido que se predicara el evangelio. Decía en uno de sus mensajes grabados, dicen por ahí que Dios nos va a salvar. No, dice, si no es Dios el que nos va a salvar. El que nos va a salvar es esto y esto. Y comenzaba a enumerar las cosas, hablando en contra de Dios. ¿Qué pasó? Exiliado está ahorita en México. Porque todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, hermano, es una persona que va al rotundo fracaso. Aquel John Lennon, de los Beatles o los Beatles, dicen por ahí, que en una ocasión dijo: nosotros somos más populares que Jesucristo. Murió asesinado. Había una mujer famosa, que creo que se llamaba algo así, Marilyn Monroe, algo así, ¿sí? Que ella la quisieron evangelizar y puso por el suelo el evangelio. No, dijo, yo no necesito esas cosas. Y creo que es la que murió ahogada en su propio vómito. Y así sucesivamente, todo aquel que se opone al evangelio de Jesucristo va al rotundo fracaso. El señor del vecino, porque digo yo vecino porque al nomás pasar Panamá, ahí está ya está la frontera de Colombia y Venezuela. El de Venezuela, que hablaba en contra del evangelio y maldijo a Israel desde lo más profundo de mis entrañas. Maldito Israel, dijo. De lo más profundo de mis entrañas, lo dijo él. Ahí están los videos, búsquenlos en YouTube, ahí los van a encontrar. Puso su sentencia de muerte 2 años después, o 1 año después, no, 2 años después creo. Le cayó cáncer en lo más profundo de sus entrañas y se murió. Si no se arrepintió en vida, está en el infierno, hermano. O sea, no es fácil. O sea, le estoy diciendo todo esto porque habrá alguno de nosotros, bueno, los que ya aceptamos a Cristo, no creo que se nos ocurra estar en contra del Señor, contra del Dios Todopoderoso. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo y quiere hablar en contra de Dios, puede hacerlo, pero está firmando su sentencia de muerte. ¿Alguien querrá estar en contra de nuestro Dios? Vayamos a los versículos en estos minutitos que tenemos, hermano. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. En primer lugar, nuestro Señor cuando hablaba, Él enseñaba. Eso es lo que nuestro Señor hacía, enseñaba. Porque nosotros para crecer espiritualmente, hermano, necesitamos recibir enseñanza. Nosotros no necesitamos tanta gritería. Nosotros no necesitamos tanto aleluya. El que lo dice, gloria a Dios. Y el que dice gloria a Dios, también gloria a Dios. Pero no necesitamos tanta gritería. No necesitamos muchachas con banderas para darle colorido al culto. Lo que se necesita es enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía? Enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. ¿Sabe, hermano, que el día de reposo es un pacto de Dios con su pueblo Israel? No es para los gentiles. Yo estaba publicitando el culto del día domingo. Algunos de ustedes quizás lo habrán visto ahí en las redes sociales, publicitando el culto. Domingo, día del Señor. La verdad es que todos los días son del Señor, ¿verdad? Pero por ahí salió un fulano diciendo el Shabbat es el día del Señor, no es el domingo. Bueno, en primer lugar lo que hice me lo volé de mis contactos, ¿verdad? En primer lugar. Eso es lo primero que hice. Y en segundo lugar, hermano, si todos los días son del Señor, ¿por qué nosotros los gentiles adoramos el día domingo? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó día domingo.
¿verdad? Y domingo es el primer día de la semana. Y allá en las cartas de Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado. Entonces el primer día de la semana, ¿cuál es? No es lunes, para nosotros es lunes, día laboral o de estudio, pero el primer día de la semana es domingo. Por eso es que el sábado es el séptimo. Entonces, hermano, pero esas son trivialidades, o sea, cosas que no son muy importantes. Ponerse a pelear que el sábado es el día del Señor. Para los judíos es el día del Señor el sábado. Hay un montón de gentiles hoy en día en el mundo entero que no saben ni lo que hacen, guardando el sábado supuestamente. ¿Sabe? Los judíos, hermanos, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, nadie hace nada. Todo su alimento lo dejan preparado. Y tengo entendido, escuchaba por ahí que todo el sábado no hay ningún vehículo circulando en las calles. Todos los negocios cerrados. Sí, ¿por qué? Porque para los judíos es el trato que Dios hizo por las generaciones, no es para el pueblo gentil. Nosotros somos gentiles porque no nacimos en Israel. ¿Sabíamos eso, verdad, hermano? Entonces, hermano, en el día de reposo, dice que el Señor enseñaba en una sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero estaba en el lugar correcto. Y usted esta noche, hermanos, está en el lugar correcto. Los que no vinieron por enfermedad, hoy vamos a señalar para acá, están en lugar correcto. Los que no vinieron por enfermedad, porque hay algunos que no vinieron por haraganes, o no van a su iglesia por haraganes. Pero estamos en el mejor lugar. La mujer estaba en el lugar indicado donde Dios bendice a su pueblo. Es en su casa. Pregúntale a Ana, la madre de Samuel, ¿dónde Dios le respondió su petición? En la casa de Dios. Ahí fue donde Dios se le manifestó, porque allí llegaba ella y oraba y clamaba y derramaba sus lágrimas delante del Señor, a tal grado que el sacerdote Elí la tuvo por borracha, por ebria. Digiere tu vino, mujer, digiere tu mosto, le dijo. Mosto. Y la mujer estaba entregada totalmente en oración al Señor, en el lugar correcto. Si usted quiere la bendición de Dios, hermano, queremos la bendición de Dios, tenemos que estar en el lugar correcto. Yo no le voy a decir que no se puede dar su vueltecita en el mall. Ok, my brothers. No, pues sí, hay que hablar en inglés, ¿no? Pues sí, yo solo chelones miro aquí, ¿verdad? Entonces, yo no le voy a decir que no pueda ir, que no podamos ir allá a un paseíto, pero lo que sí debemos de tratar de respetar es el culto racional de nuestro Dios. Si queremos la bendición, claro, si queremos que Dios nos bendiga. Entonces, hermanos, dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, mire qué maravilloso. Y para que Jesús nos vea, voy a hablar hipotéticamente, porque el Señor nos ve en todo lugar donde estemos, ¿verdad? Porque Él es omnipresente. Pero cuando Jesús la vio, hay que estar enfrente de Él. Cuando usted va a visitar un cliente y el cliente está ocupado, vaya a sentarse allá detrás de aquel pilar. No, hombre, póngaselo enfrente, párese y vea que lo vea. Pues sí, para que se acuerde. Vea que lo tiene esperando, porque si no, el cliente se le va a olvidar que lo tiene esperando. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Oiga, hermano, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. Se enderezó luego
y glorificaba a Dios. Glorificaba al Señor. Le damos gloria a nosotros al Señor por los favores que hace en nuestras vidas, hermano. ¿Cómo se llama su sermón? Para pronto. Y tus 9, dijo, va. ¿Dónde están tus 9? Muy pronto. Coming soon. Oh my God. Pronto. ¿Dónde están tus 9? Hermano, la mujer dice que inmediatamente ella, hermano, glorificaba a Dios. La suegra de Pedro. Mire, hay buenas suegras, fíjese. ¿Hay alguna buena suegra esta noche? Hay una. Gloria a Dios. Porque hay una buena suegra que registra la Biblia, aparte de la suegra de Pedro, que era Noemí, la suegra de Ruth. Buena suegra, ¿verdad? Entonces, hermano, y puso las manos sobre ella y ella glorificaba a Dios inmediatamente. Pero aquí viene la oposición. Por eso es que el mensaje de esta noche se llama vergüenza o regocijo. Pero el principal de la sinagoga, ¿cómo se puso, hermano? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Dijo a la gente, mire, se enojó, hermano, se enojó. Yo nunca había visto un cura enojado. Y cuando andábamos en la década a principios de los 90 con el Club Valientes de David del Tabernáculo Central, salimos a predicar con la película El Infierno Ardiente a casi todo El Salvador. Y un día andábamos en Dulce Nombre de María. Y ese pueblo solo tenía una entrada y no había, digamos, un solar, un predio, una cancha donde instalar el show del payaso Cholito. Por cierto, vecino aquí de los hermanos de aquí del cambio, ¿verdad? Allí vive Cholito ahora. Vive el Cholito, vive. No, creo que no. Vecino de allá, mi hermano Lisandro es también, ¿verdad? Por ahí vive. Entonces, hermano, solo había un pedacito de terreno pegado al templo católico. Entonces el líder de nuestro club era el pastor Tito Campos. Hoy está en Estados Unidos. Por ahí se conecta y transmite en vivo los sermones. Andaba con nosotros el chiquitín de José Luis Guadrón también, ¿ve? Tamaña vara. Y ahí hicimos el show. Y en el atrio del templo, aquel hombre con las manos atrás caminaba. Caminaba el hombre, hermano, con las manos, 2 manos aquí por detrás. Andaba echando rayos. Puso a unos niños a tocar las campanas para que no nos dejaran en paz. Al ratito se salió y pasó enfrente de nosotros. Se fue por arriba, por la calle. Al rato venía con un montón de viejitas vestidas de negro. Y traían una cruz de madera. Mire, ya se iba a armar la de San Quintín, fíjese. Bueno, se armó, pero poquito. Él bien se le notaba que no era salvadoreño, era grande. Y con una cruz de madera que llevaban las ancianas, golpearon a una hermana nuestra y le desangraron la nariz. En eso nos metimos todos, ¿verdad? ¿Qué? Trompones santos. No, pero hicimos una cadena y el cura bien enojado y se puso con Guadrón, ¿verdad? Y mire, casi se besaban, así las caras, gritándose el uno al otro. ¿Por qué estaba enojado el hombre? Porque estábamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Y aquí dice aquí en el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe de trabajar. En estos días pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Va? Pero no, le estaba diciendo a la gente, como quien dice, le voy a decir a Pedro, para que lo entienda, Juan. En este caso no era para que lo entendiera Juan,
Era para que lo entendiera Jesús. Y nuestro Señor, bien entendido, le dice en el 15, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, se está hablando de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hermanos, es que muchas veces la gente le da más prioridad a la religión que a la fe en el Hijo de Dios. Le dan más énfasis a eso. No, cuidado con que le vayan a poner sangre, porque la echamos de la congregación. Cuidado con que le vayan a dar pastilla. Mire, hay iglesias que han llegado al extremo que mejor prefieren que un miembro de su familia o de la iglesia se muera y no le dan medicina o no le dan transfusión de sangre. Extremo, hermano, pero mire lo que dice el versículo número 17 y con este terminamos justo con el tiempo. Dice, al decir estas cosas, ¿qué pasó, hermano, con los adversarios del Señor? Se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Claro, hermano. Si usted y yo estamos del lado de Jesús, estamos al lado del equipo ganador. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay nadie que nos pueda detener, hermanos, si andamos caminando derecho en los caminos del Señor. No hay nadie. Así que, hermanos amados, estemos al lado de Jesús siempre, al lado de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, y la victoria está asegurada solamente en Él. Cierre sus ojos.